Buenas tardes, muchas gracias por la apertura y pues para iniciar este nuevo ciclo de teleclínicas en el componente de cáncer. En nombre de la Unidad de Políticas de Programas Sanitarios, doctor Erazo, pues estamos muy complacidos de poder retomar estos temas de oncología que son tan importantes como parte de la educación médica continua que tenemos para nuestros prestadores de salud. Y esta teleclínica la estamos enmarcando también en el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer, que fue el sábado 4 de febrero, ¿verdad? En estos días pues hemos tenido actividades en torno a este día para que como ente rector, como Ministerio de Salud, nosotros nos sumemos a todas las estrategias e intervenciones que se hacen a nivel mundial para dar un abordaje integral del cáncer. Comentarles también que este día nuestras autoridades en coordinación con el Organismo de Energía Atómica, la Agencia de Cooperación para El Salvador, la OMS y la IARC, la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer, aperturamos ya una estrategia de evaluación del país para poder buscar oportunidades de mejora y de fortalecimiento en cuanto al abordaje del cáncer. Esa es la denominada evaluación IMPACT que vamos a tener y que eso pues nos va a permitir oportunidades de mejora para poder brindar una mejor atención a nuestros pacientes en esa área oncológica. Así que damos por inaugurado estos ciclos de talleres llamémosle mejor, de educación médica continua en el tema oncológico. Y pues este día tenemos como siempre a profesionales expertos en el área de oncología. Nos acompaña el doctor Leandro Rodríguez, oncólogo de la Oficina de Enfermedades No Transmisibles y también del Hospital Nacional de la Mujer y Rosales, y también el doctor Mariano Castro, el oncólogo del Hospital Nacional Rosales, quienes nos van a abordar un tema muy importante y para lo cual dejo al doctor Leandro Rodríguez para que nos presente el tema e inicie la teleclínica. Muchas gracias. Hola, tengan buenas tardes. Es un gusto poder acompañarlos nuevamente con las teleclínicas del módulo de cáncer. Nos va a acompañar también de manera virtual el doctor Diego Brand, neurocirujano del hospital. De momento está finalizando la consulta, se va a incorporar en el transcurso de la charla para darnos la correlación neuroquirúrgica de este tema. Vamos a comenzar como es usual en las teleclínicas de oncología con ciertas preguntas que generen la duda, ¿no? De proyectarnos a qué queremos aprender, qué queremos saber o qué deberíamos de saber después de este momento que vamos a compartir. ¿Qué vamos a considerar como compresión medular aguda? ¿Cómo diferenciar? Porque todo nosotros nos topamos como parte de la consulta dolor lumbar o dolor de espalda, como nos dicen los pacientes en nuestros centros asistenciales. ¿Cómo diferenciar cuando ese dolor en un paciente con cáncer puede estar vinculado a una afectación propia por la enfermedad, algo benigno o algo que no sea propiamente del cáncer o algo benigno? Entonces, ¿cómo poder diferenciar uno del otro? ¿Qué presentación clínica podemos tener en estos pacientes para pensar en esta entidad de compresión medular aguda que es una emergencia oncológica? Vamos a puntualizar que emergencia oncológica es algo que pone potencialmente la integridad física de nuestro paciente en ese momento a una complicación potencialmente mortal. Quiero hacer un paréntesis en esto porque varios de estos pacientes que debutan con este síndrome tienen un cáncer que ya está avanzado, tiene metástasis, y eso quiere decir que una etapa 4 de enfermedad, un cáncer con una metástasis a hueso, principalmente columna, ya sea en cualquiera de las topografías de la columna, ya es un paciente que tiene una expectativa de vida corta. Pero un cáncer de próstata con metástasis área lumbar puede estar con vida 1 año o 2 años.
pero las secuelas que puede ocasionar este síndrome de compresión medular o los síntomas clínicos que puede ocasionar pueden bajar considerablemente la calidad de vida o dejar al paciente con una incapacidad permanente el poco tiempo de vida que le queda. Entonces, a eso nos referimos con una emergencia, algo que tenemos que atender rápido. Eso lo vamos a conceptualizar más adelante, cuando hablamos precisamente a qué vamos a denominar síndrome de compresión medular. No solamente es el típico me duele la espalda y no siento bien el movimiento de mis piernas o me cuesta orinar, pues vamos a conceptualizarlo y ver en qué contexto sí vamos a intervenir y cuándo no. A eso vamos a contestarnos cómo vamos a ver la presentación, qué signos y síntomas clínicos puede tener esta entidad, los estudios que tenemos que indicar. Si bien es cierto, cuando tengamos un paciente con estos problemas en nuestro centro de atención primaria en salud, tenemos que explicar al paciente que se va a someter a ciertos procedimientos de diagnóstico. Entonces, tenemos que estar todos orientados de cuál es el más indicado, al menos indicado y cuál es el que nos da más información para tomar decisiones. Y por subsecuente, saber qué tratamiento dar. El primer nivel tiene la obligación más difícil porque, si bien es cierto, la mayoría de sus intervenciones es referir de manera oportuna, viene la parte más complicada, que es diagnosticarlo, es identificar el problema. Entonces, ¿cómo diferenciar un simple espasmo muscular de una fractura patológica de compresión de médula? Entonces, vamos a iniciar con un caso clínico, el doctor Mariano Castro, residente de último año de oncología, nos va a platicar de un caso que debutó precisamente con un dolor lumbar en el contexto de un cáncer. Después vamos a hacer la correlación de qué tiene para compresión medular, si era biopsiable, no era biopsiable y qué tratamiento dar. Después vamos a hacer la revisión breve teórica para quedarnos discutiendo con el doctor Bram el abordaje tanto diagnóstico como terapéutico. Quizás aprovechando en este momentito, decirles que si tienen preguntas o comentarios lo pueden hacer en el chat o incluso también levantar la mano. Gracias. Bueno, tengan buenas tardes. Ahora con el caso clínico, esto es un paciente del Hospital Rosales. El nombre de las iniciales, JBPR, de 36 años, de sexo masculino, del domicilio de Cojutepeque, y ocupación es motorista. Él consultó en un hospital periférico por sangrado en noviembre del 2022 con historia de 2 meses de dificultad para defecar, había hematoquesia, había pérdida involuntaria de peso que no fue cuantificada y 6 días con imposibilidad para defecar. Ahí le hicieron una colonoscopia donde evidenciaron que había una tumoración a 9 centímetros del margen anal en el recto y un TAC tóraco-abdominopélvico donde describen que tiene adenopatías retroperitoneales, adenopatías pélvicas, y un engrosamiento en el segmento distal del colon sigmoides y recto con extracción de la grasa y un conglomerado de adenopatías y un aumento concéntrico en su pared. La biopsia que le realizaron reportaba adenocarcinoma de células en anillos de recto. Fue intervenido quirúrgicamente y en el reporte quirúrgico describen que encontraron una tumoración de 15 centímetros de longitud que invade vejiga, tejidos circundantes y el tumor fue irresecable. Realizaron colostomía y fue referido para el Hospital Rosales. Ella fue evaluado por oncología médica, donde en la nota se describe que habían 2 meses de evolución, se encontraba con mal performance, todavía tenía grapas abdominales cuando llegó. El TAC no evidenciaba metástasis, pero sí con linfadenopatías retroperitoneales y mesentéricas. Se dio plan de iniciar tratamiento con quimioterapia y radioterapia. Los exámenes iniciales tenían una hemoglobina de 11, glóbulos blancos de 5.000, con 75% de neutrófilos, las plaquetas de 378.000, la creatinina de 0.66, glucosa de 108, tenía una LDH de 450 y un antígeno carcinoembrionario de 14.4. De ahí el resto de exámenes pues no mostraba mayor alteración. Entonces ingresó para iniciar quimioterapia. Y durante el ingreso refería que presentó una semana de dolor lumbar de fuerte intensidad, que lo clasificaba como 8 de 10 puntos, que imposibilitaba la posición al decúbito. Entonces se realizó una resonancia lumbosacra de emergencia. La resonancia reportó que había rectificación de la columna dorsolumbar debido a un espasmo muscular, sinestesis vertebral y una imagen compatible con un hemangioma del cuerpo vertebral de L2 que medía aproximadamente 15 milímetros. No se lograba identificar lesiones sospechosas de metástasis óseas a través de este método.
y no se ven fracturas patológicas y presentaba un abombamiento leve en los discos de L4, L5 y S1, que no condicionaba que hubiera un compromiso radicular. Entonces, al reportar la resonancia magnética, se inicia el manejo con esteroides, el dolor disminuye y después fue dado alta con prednisona oral y en los controles subsecuentes ya no presentó dolor. Actualmente está con el tratamiento de quimioterapia, el régimen Folfox ha completado cuatro dosis, la última la finalizó el 1 de febrero y está en radioterapia por el tumor de recto. Antes de pasar a la parte teórica, varias cosas que retomar del caso clínico. Uno, teníamos una enfermedad locorregional avanzada de un cáncer colorectal en un paciente joven, tercera, cuarta década de la vida, 36 años. Eso llama mucho la atención porque este paciente habría que ver si no tiene la componente familiar de un cáncer hereditario, con poliposis familiar, por ejemplo, u otros contextos de cáncer esporádico. Entonces voy a hacer el comercial, estamos con el trabajo de poner el tamizaje de cáncer de colorectal con sangre oculta en heces automatizada, que nos pudo haber ayudado en este caso por el trastorno del patrón defecatorio de los últimos meses del paciente. Ese es un punto a recordar. Segundo, se intentó hacer una cirugía, porque tenemos que hablar lo bueno y lo malo, se intentó hacer una cirugía en un cáncer locorregional avanzado, donde tendría que haber recibido tratamiento previo a la cirugía. No estaba indicado hacer una cirugía en ese momento y describen algo caótico, un cáncer T4 en que estaba infiltrando vejiga, área resecable. Entonces, cuando uno ve la resonancia y me describe un hemangioma con una lesión en una vértebra, uno duda que eso fuera un hemangioma, se pareciera que más es una metástasis, aunque el comportamiento imaginológico de la resonancia no era tan claro para una metástasis por la forma en que difundía el gadolínio, pero igual hay presentaciones diferentes de paciente a paciente. Tercero, tenemos que el paciente tenía una crisis de dolor muy severa. Incluso me contaba el doctor Castro que el paciente tenía que dormir, adoptaba una posición antálgica de dormir sentado con un almohadón para poder relajar un poco el dolor de la espalda y era un dolor muy severo. Como vamos a ver más adelante, hay ciertas presentaciones de la compresión medular donde hay dolor severo, pero sin repercusiones neurológicas. No es el típico de hiperreflexia, paraplegia, alteraciones neurosensoriales o cerrar la triada diagnóstica con alteraciones en el control de esfínteres. Ahora aquí teníamos un traslape bien interesante porque es un paciente que estaba teniendo problemas para defecar, donde no sabemos si era obstrucción de la tumoración, aunque ya estaba ostomizado, o era por la misma compresión que puede estar haciendo local, porque fisiopatológicamente la inflamación que se produce en el área medular por la infiltración, ya sea vertebral o epidural de las células neoplásicas, puede causar una inflamación que en la médula, donde me puede dar toda la repercusión clínica dependiendo del nivel donde tengamos las infiltraciones. Recto es uno de los lugares que se va a la lumbar, igual que próstata. Entonces, por eso es que tendríamos que ver esos síntomas bajos. Entonces, aquí, pues, como que se hicieron intervenciones que necesitaban haberse mandado para evaluación multidisciplinaria antes y solo retrasamos el tratamiento de un paciente de manera más adecuada y poner la radioquímica, eso tuvo que haber sido antes. Y la afectación que tenía en el área lumbar queda en duda, por eso poníamos los signos de interrogación, si esa lesión en la vértebra que estaba teniendo es de origen metastásico o era un hemangioma, como describían. Entonces, aquí sí me gustaría que pudieran poner ustedes una respuesta. Si este paciente lo hubieran tenido ustedes con un dolor lumbar de esa intensidad, que tenía que mantener esa posición antálgica, de no poder erguirse ni caminar y estar siempre en la misma posición, ¿qué valor le darían ustedes a una radiografía dinámica de columna, inflexión y extensión? Porque es obvio que en el Hospital Nacional Rosales, que tenemos disponible la resonancia magnética, fue el primer escoge, pues, y vamos a ver más adelante la sensibilidad y especificidad que superan el 95%. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero si nos proyectamos a un segundo nivel, nos proyectamos a atención primaria en salud, ¿valorarían ustedes hacer una radiografía dinámica de columna? Porque si tengo un paciente de 36 años con un dolor lumbar y un cáncer irresecable locorregional avanzado, uno piensa que probablemente sea un cáncer metastásico, pero nos estaríamos casando nosotros con que solo va a ser cáncer la causa del dolor, porque también tenemos una hernia de disco. Más adelante vamos a discutir con el colega de neurocirugía
¿Cómo podríamos hacer para diferenciar si fueron las hernias o no? Incluso las fotos que se ponen coronales de la resonancia, la mejor es ver los cortes transversales para ver si hay o no hay compresión de la médula. Compresión medular aguda, como les mencionaba al principio, es una emergencia para nosotros en oncología. Si bien es cierto, el paciente con metástasis tiene una expectativa de vida ya limitada, porque es un cáncer metastásico que no se cura, pero las complicaciones de dolor disminuyen considerablemente la calidad de vida y pueden dejar secuelas que son irreversibles. Una compresión medular que pasa 72 horas y no hicimos ninguna intervención y el paciente debutó con paraplegia, por ejemplo, o sea, que alteración de movilidad y la sensibilidad simultánea, por decirle algo, desde el lumbar hacia abajo, el paciente ya no va a poder volver a recuperar la movilidad. Entonces, esa es lo difícil en esto. Por eso tenemos que ser veloces en la instalación de los tratamientos. Como vamos a ver más adelante, el esteroide es uno de las principales armas clínicas que tenemos. Y como describía el doctor Castro en el caso clínico, al inicio del esteroide mejoró. Ya vamos a ver cuáles son las dosis y cuál es el esteroide más indicado, porque podemos usar varios, porque me podrán decir, mire, pero yo en mi centro asistencial, en mi unidad de salud, tengo un paciente con mucho dolor, ¿qué le puedo poner? Solo tengo dexametasona. Pues fíjese que dexametasona es un medicamento que le voy a dar bastante. Miren, no tengo dexametasona en mi unidad de salud, pero tengo cerca un hospital periférico que sí tiene dexametasona, un relajante muscular, un antiinflamatorio, porque este paciente, aparte que no tiene diagnóstico y estamos sospechando algo malo, está muy sintomático de dolor. Vamos a pensar en un síndrome o una compresión medular aguda con 3 criterios. Alteraciones en la fuerza, pero eso clínicamente lo presentamos con debilidad. Alteraciones en el movimiento, el paciente va a estar parapléjico. Y algo muy importante, dependiendo también del nivel donde esté, porque estamos asumiendo que las más frecuentes pueden ser tóraco-lumbares, más o menos los porcentajes cómo se distribuyen, pero cuando hay una afección lumbar, principalmente vamos a tener incontinencia de los esfínteres, urinario, ya sea para orinar o para defecar. Algo muy importante que tengan en cuenta, porque cuando esto ya está instaurado y el paciente viene, no, mire, tengo 7 días de estar con este problema, ya no vamos a poder revertir nada. Podemos revertir clínicamente la funcionabilidad de los pacientes en las primeras 48 a 72 horas. Después de 3 días ya es parcialmente reversible y después de 7 días, 12 dicen algunos, ya no podemos revertir nada. A lo sumo ayudar con el dolor, pero la funcionabilidad neurológica no se recupera después de 7 días. El 5% de todas las complicaciones que son asociadas al sistema nervioso periférico pueden ser secundarios. En los cánceres, el 5% de las complicaciones puede ser secundarias a una compresión medular aguda. Vamos a diferenciar en cuestión de tiempo, porque lo que pase de 14 días ya no le podemos llamar compresión medular aguda, eso ya es crónico. Entre 7 y 14 uno puede mencionar que es algo subagudo por la posibilidad de revertirlo. En el caso de que hay alguna fractura desplazada de una vértebra, está haciendo la compresión medular aguda y parcialmente se pueda revertir por un procedimiento quirúrgico, que no siempre es lo más recomendable, a menos que haya inestabilidad y se puedan seguir dañando el resto de un nivel más alto de las compresiones medulares, porque pueden haber metástasis múltiples y compresiones en diferentes tipos, ¿no? Entonces, eso también regularmente las cervicales se aconseja que tengan que tener evaluación urgente por neurocirugía, pero todas son importantes, ¿no? Cervical, torácica y lumbar. Y tengamos en cuenta que el 20% de todos los cánceres de un sitio primario no conocido van a debutar con una forma de metástasis a la columna, cualquiera de las topografías. Entonces, un mensaje de llevar a casa. Cualquier paciente con un antecedente o un curso de cáncer que tenga alteraciones en la sensibilidad, alteraciones en el movimiento, pérdida de la fuerza y alteraciones de los esfínteres, y obvio que el dolor lumbar, ¿verdad? O el dolor de espalda, que el típico que no... El paciente no le va a llegar a decir, mire, vengo con paraplegia, doctor. Mire, doctor, fíjese que tengo pérdida del esfínter. Él va a llegar porque tiene dolor. El dolor va a ser su motivo de consulta. Y a su anamnesis y a su examen clínico van a encontrar eso. Como estamos teniendo una afectación lumbar, si recuerdan la semiología en neurología, tenemos un síndrome de neurona motora superior, tenemos un síndrome de neurona motora inferior y tenemos un síndrome medular. El síndrome medular tiene cosas de ambos. Tenemos disminución de la fuerza, alteraciones en la sensibilidad, podemos tener un paciente que esté con hiperreflexia, cosas que podemos ver tanto en el superior como en el inferior. Porque si recuerdan la parálisis facial tipo Landry, que es con la que asociamos el síndrome de Guillain-Barré, que es la debilidad de los miembros
de las extremidades, con pérdida de los reflejos. Ese es un típico de neurona motor inferior, pero los pacientes que están con compresión medular los podemos encontrar hiperreflécticos, que es algo típico de neurona motora superior. Y cuando veamos que clínicamente tenemos ambos, siempre pensemos en algo medular, en una forma fácil de recordar. Entonces, vuelvo al último punto que ven ahí. 20% de los carcinomas metastásicos de un sitio primario no conocido van a debutar con una metástasis a columna y se van a enfrentar con este problema. Hay varias formas de clasificarlo, pero no solo dolor tenemos que ver, porque el dolor quizás es el síntoma, uno de los síntomas principales, porque puede haber solo dolor sin afección neurológica, sin alteración, sin paraplegia, sin debilidad, sin impotencia de esfínteres, pero sí con dolor. Y cuando hacemos el estudio de imágenes podemos ver la afectación vertebral, que vamos a ver las posiciones donde podemos ver fisiopatológicamente la afectación en las vértebras. Si vemos la que dice figura número 1, estamos viendo una infiltración del cuerpo de la vértebra por células neoplásicas. Aquí en general lo que está sucediendo es una hipoxia a la médula, una disminución en el aporte de oxígeno y una reacción proinflamatoria mediada por interleucinas. Y el mejor esteroide para mediar eso sigue siendo dexametasona. Claro, estoy de acuerdo que metilprednisolona, como dicen algunos guías de manejo, puede estar vinculado a 500 miligramos por metro, también dependiendo de lo que está ocasionando el problema. Un linfoma responde muy bien a los esteroides. Pero quedémonos con dexametasona, es el que tiene el nivel de evidencia más fuerte a favor para la reversión de la inflamación, porque fisiopatológicamente es la isquemia medular que vamos a estar viendo. ¿Y cómo se produce esta isquemia? ¿Por qué se disminuye el aporte de oxígeno? Entre más inflamado esté, ya sea dentro de la médula o alrededor de la médula, porque podemos tener, como vemos en el gráfico de la figura número 2, que puede haber una siembra de la enfermedad dentro de la médula. Puede haber una siembra por diseminación linfática o hematógena. Ya vamos a ver en la siguiente, si se fijan, en la parte inferior vemos los plexos venosos por donde pueden migrar las células. En la área lumbar hay un plexo que se llama Paxton, por ejemplo, que es la forma típica del cáncer de próstata, se puede ir al área lumbar, se meten las células neoplásicas dentro de ese plaquete venoso y puede infiltrar todo el cuerpo de la vértebra. Entonces, a raíz de esa forma de diseminación, podemos tener dentro de la médula, que es donde está, no se nota también, pero el número 1, que es adentro de la médula, donde pueden crecer las células neoplásicas. Claro, si es en las astas anteriores o posteriores, son una clínica diferente. Todo lo que vaya en los cordones posteriores va a ser sensitivo y todo lo que vaya en los cordones anteriores va a ser motor. ¿Sí? Entonces aquí voy pensando, por eso es que el paciente puede tener alteraciones sensitivas o alteraciones motoras, por eso es que la debilidad es una de las causas clínicas que voy a ver. Y dependiendo del nivel donde esté, pues así voy a tener los síntomas. Recordémonos los dermatomos y sabemos que así vamos a ir focalizando dónde, hasta incluso dónde podría estar la afección que tenemos nuestro paciente, dependiendo de dónde pensemos clínicamente encontrar la lesión de la médula espinal. Puede tener o adentro de la médula o alrededor. Si ve dónde está el número 2, el espacio subdural. ¿Sí? Entonces, en el espacio tenemos una infiltración de líquido cefalorraquídeo, puede comenzar a acumularse una neoplasia en ese espacio, en el espacio aracnoideo. También dependiendo de dónde esté, así vamos a tener los síntomas. Podemos tener una afectación afuera, no en el espacio subaracnoideo, sino que epidural. O sea que puede tener adentro de la médula, espacio aracnoideo, espacio epidural o el cuerpo de la vértebra, que es el número 5, que es el que está en la parte posterior de la figura 2, que es el negrito que se ve por acá. Entonces, ese es el cuarto punto donde podemos tener un crecimiento tumoral. Y la otra, pues, en donde sale el nervio, ¿no? Entonces, eso, si lo vemos desde el punto de vista histológico, los linfomas que están cerca, las vainas nerviosas salen de los forámenes, cerca están los ganglios linfáticos. Cuando hay un crecimiento, por ejemplo, en un linfoma, es el lugar donde van a comenzar a infiltrar. Entonces tenemos 5 puntos donde podemos dar fisiopatológicamente crecimiento celular en una sola porción de la médula espinal. Esos crecimientos se ven afectados por formación de vasos sanguíneos nuevos. Hay isquemia alrededor, hay disminución del aporte de oxígeno de la médula y una reacción inflamatoria local.
La forma en que crecen, ya vimos cómo está la vascularidad de la vértebra y esto nos explicaría por qué puede darse dentro de la médula, espacio subaracnoideo, espacio epidural, dentro del cuerpo de la vértebra o en la salida de los forámenes donde salen los nervios. Así vamos a pensar porque esta reacción proinflamatoria nos explica esto. Tenemos una compresión medular donde tengo alterado principalmente el flujo venoso porque se van haciendo pequeños émbolos y van migrando en los vasos sanguíneos, en los vasos venosos principalmente de las vértebras, y eso me va a generar una hipoxia. Esa hipoxia aumenta un factor de crecimiento que es el básculo endotelial, que ya de por sí está aumentado en cualquier cáncer que está dando metástasis. Intenta dar neovascularización y esa neovascularización libera más factores proinflamatorios. Esos factores proinflamatorios inflaman más la médula. Aparte de la inflamación de la médula, la disminución del aporte de oxígeno, esa hipoxia y esa inflamación sostenida es lo que podemos revertir principalmente en las primeras 48, máximo 72 horas con el esteroide. Ese edema vasogénico que se induce en la médula fisiopatológicamente hablando es lo que podemos controlar con el esteroide como tratamiento médico inicial. ¿Cuál es el problema? Esta respuesta no me ayuda más allá de 5 días. Después de 5 días del manejo con el esteroide no voy a ver más mejoría. Entonces tenemos que definir si ese paciente, como lo revisaremos más adelante, me va a ser candidato a una descompresión quirúrgica, para eso nos apoyamos con la especialidad de neurocirugía, o a una citorreducción rápida por radioterapia, que eso tenemos que apoyarnos con la especialidad de radiooncología. ¿Cómo tomamos esa decisión? Con evaluación multidisciplinaria. Si mi centro no tiene la capacidad instalada, uno, para hacer el estudio de imágenes necesario, que más adelante veremos que es resonancia magnética, como se indicó en el caso clínico. Si mi centro no tiene los medicamentos necesarios, aunque dexametasona es fácil de obtener en la mayoría de nuestros centros asistenciales, y si no tengo la capacidad de hacer una descompresión quirúrgica o dar una radioterapia o pleca, quimioterapia, dependiendo de la estirpe del tumor, mi obligación es hacerlo llegar lo más pronto posible donde le pueda dar esa evaluación multidisciplinaria a mi paciente. Ahora, del lado derecho vemos que también fisiopatológicamente, por continuidad, puede haber una compresión propiamente del tumor en la vértebra. Volvemos a lo mismo, la compresión que hace, la nueva vascularización, el edema que se hace, el inflamado que se produce alrededor peritumular, la afectación de la vértebra, terminamos dando hipoxia y es un círculo vicioso. Esa hipoxia da más inflamación, esa inflamación sigue dando más hipoxia y así sucesivamente. Entonces, donde dice edema vasogénico, vamos en los cuadros de abajo, disminución del flujo capilar. Acuérdense que la microvasculatura de la vértebra, la base basura de los vasos, lo que nutre de oxígeno a los vasos también se va a ver afectado, produciendo más isquemia, más elevación de citoquinas e interleuquinas y el tejido va sufriendo. Entonces, esa es una lucha contra el tiempo. Repito, a las primeras 48, 72 horas vamos a tener impacto en el uso del esteroide. Después de 72 horas, máximo 5 días, ya no voy a ayudarle a mi paciente. Pues tenemos, pero eso se llama emergencia, es una lucha contra el tiempo. Si queremos revertir el deterioro neurológico o evitar que el paciente me quede con un dolor crónico de tipo neuropático, de muy difícil manejo. Este es un algoritmo de la guía de ESMO, es fácil de recordar, sospecho, justamente como si está en el caso. Tengo un paciente de 36 años con un cáncer de colon irresecable que me viene con dolor lumbar. ¿En qué pensamos? Compresión medular aguda. Estudio de imágenes inicial, resonancia magnética. Totalmente de acuerdo, fue textual el algoritmo. De ahí, ¿qué decidimos? Esteroides endovenosos, ya dijimos que es dexametasona, ya vamos a discutir acerca de las dosis, hasta cuántas dosis pueden usar intramuscular, subcutáneo, endovenoso, pero ayudémosle a ese paciente porque tenemos poco tiempo para poder revertir los síntomas en compresión medular aguda. Insisto, antes de 7 días nos podemos decir agudo, entre 7 y 14, subagudo, después de 14 ya es crónico y ahí el efecto que podamos hacer ya no le podemos dar a nuestro paciente. Importante en el tercer cuadro, evaluación multidisciplinaria. ¿Qué necesitamos aquí? Uno, por varias razones, al oncólogo que está llevando el caso, porque tiene que tomar las decisiones más adecuadas en cuanto a todos los tratamientos y llegar al diagnóstico preciso.
necesito la evaluación del neurocirujano. El tratamiento neuroquirúrgico es importante cuando está indicado y como lo veremos más adelante en las primeras 72 horas. Después de 72 horas solamente que haya inestabilidad en las columnas que vale la pena hacer eso. De lo contrario, no vamos a revertir el deterioro neurológico de nuestro paciente. El tercero que tiene que estar integrado acá es el especialista en radiooncología, porque si no es posible hacer algo neuroquirúrgico o no tiene indicación, porque no es que siempre va a tener indicación de algo neuroquirúrgico, puede usarse radioterapia con dos fines: citorreducir o quitar dolor. Podemos usar radioterapia antálgica o una radioterapia citorreductora, al inducir necrosis del tumor, bajar volumen tumoral, pues mejoramos también la compresión medular aguda. Y un cuarto elemento: manejo del dolor. La misma guía ESMO me recomienda que los cuidados paliativos y el manejo del dolor como clínica de UDSP esté desde el diagnóstico, porque los pacientes van a someterse a múltiples tratamientos y complicaciones. Por ahí veo al doctor López, más adelante le vamos a dar chance que nos cuente el manejo del dolor neuropático en este caso. Ellos tienen que estar desde el principio, la evaluación inicial, porque recuerden, el paciente en nuestro caso llegó a consultar, él no llegó, miren, tengo un cáncer de colon, estadio PT4, PN2, por ejemplo, M0 o M1 para metástasis a columna. Él llegó diciendo, tengo dolor, no me puedo mover, no puedo cambiar de esta posición, no me puedo sentar, no me puedo acostar. Él no llegó porque tenía el cáncer, él llegó porque tenía dolor. Cuando le evaluaban la consulta, su principal motivo de demanda de consulta era dolor. Y ahí en el cuadro inferior es donde vemos los tiempos, menos de 48 horas el intervalo para mejorar los síntomas. Y algo importante, insisto, un paciente con compresión medular aguda que ya tiene metástasis, vamos a ser más agresivos en cuanto a las intervenciones, porque recordemos, si vamos a tener una expectativa de vida, los colegas de paliativo ya tienen escalas para calcular más o menos una expectativa de vida en un paciente en estadio 4 de enfermedad, donde sabemos que el paciente no va a morir en una semana, tiene posibilidades de vivir 15, 17, 18 meses. Entonces, tenemos dos opciones: o el paciente lo dejamos parapléjico porque no le podemos resolver su problema inflamatorio medular o con dolor neuropático de difícil manejo, y va a pasar los últimos 10, 12 meses de su vida sufriendo, o podemos evitar eso y esa enfermedad va a seguir su curso y le vamos a dar una mejor calidad de vida. Por eso es importante la velocidad de la intervención. Entonces, categorizamos en 2 bloques: o quirúrgico, después ir radioterapia o solamente radioterapia. El 60% van a ser torácicos, y aquí vamos a hablar un poquito de la epidemiología. Cáncer de mama es uno de los cánceres más frecuentes a nivel del mundo, y por continuidad, después de irradiar y después de irse la mamaria interna, la axilar, la supraclavicular, hay cierta predilección por el hueso en ciertos tipos de cánceres de mama. Entonces la columna torácica es una de las más frecuentes. Si uno hace un centriograma óseo para ver los lugares más frecuentes de metástasis en mama a nivel de columna, probablemente siempre encontramos que el torácico está a más de la mitad de las veces. Ya sigue el lumbosacro, ahí pesamos topográficamente próstata en hombres, por supuesto, ¿verdad? Una mujer no tiene próstata, colon, vejiga, que son los que por continuidad pueden estar también llegando a la columna lumbar, y en menos frecuencia el área cervical. ¿Cuál es el problema? Punto de reparo importante: cualquier compresión medular cervical, eso hay que correr, porque si eso se desplaza y comprime la médula y hay daño medular completo, o la médula casi se secciona por la compresión y la inflamación o se necrosa, el paciente nos queda cuadripléjicos. Son pacientes que van a quedar con gastrostomía, con traqueostomía, y repetimos, 48 horas es como lo máximo para empezar la intervención. Hasta 72 horas podemos hacer una ventana, y como vamos a ver más adelante la parte quirúrgica, después de 3 días ya está bastante como discutido qué tanto beneficio, a menos que tengamos inestabilidad de la columna. Eso ya lo mencionamos varias veces porque eso es muy importante. ¿Qué estudios diagnósticos? Al principio les pregunté, no sé si alguno contestó o solo levantó la manita o algo, de qué pensarían de haber hecho un estudio de radiografía en este paciente que le dolía mucho la columna, 36 años, cáncer de colon y recto avanzado. Hubiesen comenzado con una radiografía dinámica, por ejemplo, en flexión y en extensión de columna, para ver qué estaba pasando. O de una sola vez, porque en el Rosales, como es obvio que nuestro residente de tercer año de oncología ya sabe el manejo de esto, entró de una sola vez con resonancia magnética, no estuvo pidiendo más, porque su análisis fue el correcto.
cuarta década de la vida, un cáncer locorregional avanzado, y llegamos a la conclusión de que cualquier dolor puede ser metástasis. Totalmente indicado la resonancia magnética. Pero ¿qué hubieran pensado ustedes? Miren, una radiografía simple de flexión y extensión de columna, puede hacer una tomografía, hago una mielografía. Radiografía simple es más fácil de ver, es mucho más fácil para nosotros verlo. Y tenemos un ejemplo, tenemos ahí pues esa lesión como en B, que en la columna está prácticamente destrozada, puede ser probablemente metastásico. Es un estudio sencillo, fácil, casi todos los centros no lo pueden tener, pero ¿cuál es el problema? Miremos el tercer renglón, casi un 20% de falsos negativos. Puede tener una afección de la vértebra y estar normal. Vamos a decir, bueno, entonces no tiene nada, fue un espasmo muscular, démosle un antiinflamatorio, démosle antimuscular, y el paciente se va a su casa y el siguiente día ya que no mueve las piernas. Entonces hay que tener muy acuciosos en la historia clínica, tiempo de evolución, insisto. Si se fijan, he hecho mucho hincapié en 48 y 72 horas. Si el paciente me diga, no, mire, tiene un mes de que ya no mueve las piernas, eso ya no es una emergencia. Emergencia va a ser las primeras 48, 72 horas del síndrome. Recuerden, dolor, debilidad, alteración en la sensibilidad y alteración en los esfínteres. Se memorizan esos 4 puntos, no se les va a ir nunca un síndrome de compresión medular. ¿Qué pasa si hacemos una tomografía? Fíjense que nosotros estamos en un hospital departamental o en un hospital regional y tengo acceso a una tomografía. Perfecto, la podemos hacer. Pero no nos va a decir claramente si está o no está afección o hay inflamación o hay infarto. ¿Se acuerdan que tenemos 5 puntos donde se puede dar la afección metastásica en la compresión medular aguda? Dentro de la médula, espacio subaracnoideo, espacio epidural, dentro del cuerpo de la vértebra o donde sale el nervio, por el foramo. Entonces, esa discriminación pequeñita que le sirve mucho al colega de neurocirugía para decidir si va a ser algún tipo de intervención, si va a poder ser biopsiable o no el evento, porque si recuerdan la resonancia de la lesioncita que estaba ahí en la lumbar, en el antecedente de cáncer, yo siempre empezaría en algo maligno, en algo metastásico. Por imagen, el radiólogo dijo que podría ser un meningioma. Pero ¿qué pasa con el dolor que tenía el paciente? ¿Por qué mejoró tan rápido con el esteroide? ¿Será las hernias que tenía abajo esa lesión con la que estábamos dando una compresión leve? Porque tampoco me describía que había compresión franca del cono medular. Bueno, de la médula lumbar, más bien dicho, ¿no? Esa integración, porque era de levantarse, platicar con el radiólogo y decirle, mire, colega, tenemos este paciente con cáncer que era un T4, no se pudo operar, estamos poniendo quimios, un cáncer avanzado. Vuelven a revisar la lámina si tengo duda. Y ellos tienen el componente técnico de decirme, no, mira, el comportamiento del gadolinio no va para metástasis, etcétera. Pero eso solo se hace de manera multidisciplinaria. Entonces, punto 2, tomografía nos puede ayudar, pero no nos define completamente si hay afectación o no local. Y si tenemos la evaluación multidisciplinaria, el colega de neurología necesita mejor definición de la imagen para valorar si es resecable o no es resecable, si es descomprimible o no. Gammagrafía ósea. Mire, pero solo está en tercer nivel, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Lo que es más oscuro son los focos de metástasis. ¿Cuál es el problema de la gammagrafía ósea? Estoy bien, me puede ayudar bastante, pero no me dice si está comprimido o no está comprimido la médula espinal. Me puede decir que hay múltiples focos de metástasis. Puedo hacer interacción clínico-imaginológica. La ventaja de medicina nuclear es que hay algo más fisiológico. Me puede orientar, pero no me va a ayudar a tomar decisiones. Acá con eso probablemente se le ofrecería un nivel de resorción ósea como ácido zoledrónico para mejorar el dolor y mejorar la pérdida de calcio y evitar fracturas patológicas, pero no me sirve para tomar decisiones si en las primeras 72 horas el paciente es candidato a descompresión o no, candidato a radiación o no. Esto ya está en desuso, la mielografía antes se podía hacer, no aconsejamos, yo gracias a Dios tuve la ventaja de formarme en el hospital, tuve esa bendición de estar en el Rosales en mi entrenamiento y nunca hicimos una mielografía. Gracias a ello teníamos resonancia, no teníamos que hacer cosas como esta, es invasivo, puede tener más efectos secundarios que beneficios y tampoco nos ayuda a toma de decisiones extra a lo que nos da la resonancia. El gol estándar del diagnóstico es resonancia magnética. Pero perdón, no contesté la pregunta inicial. ¿Hacemos las resonancias dinámicas?
La respuesta es sí. La hacemos. Es como un estudio inicial para tomar una idea inicial, pero recordemos que hasta el 17, pongámosle, no pongamos números cortos, redondeemos el 20%. El 20% puede estar normal y sin tener compresión medular. Entonces, la pueden ver porque algo muy aparatoso, una fractura la pueden evidenciar o un desplazamiento, una anterolistesis les puede ayudar. Pero sigue siendo la resonancia magnética el estudio de elección, de rastreo, no solo para ver la metástasis en columna, sino que para ver si hay o no hay una compresión medular. Insisto, y quiero que se les quede grabado, 5 puntos donde van a estar dentro de la médula, espacio subaracnoideo, epidural, en el cuerpo de la vértebra o en la salida de los forámenes cuando salen los nervios. Son 5 cosas que se tiene que acordar. Porque para eso no se pueden ver los demás estudios, sino una resonancia magnética sí. Y cuando le dejamos una resonancia magnética a un paciente, buscamos esos 5 puntos de metástasis. Miren, 93% de sensibilidad, 97% de especificidad. Aquí solo a traer vamos con el diagnóstico. ¿De qué nos sirve todo esto? En esta revisión, si se fijan, los porcentajes son muy de acuerdo a lo que nos decía la guía de ESMO. La ESMO es la Sociedad Europea de Oncología Médica. Ellos constantemente están académicamente actualizándose y hacían aquella porcentaje que decía 60% son torácicos, el 30% son lumbares y el 10% son cervicales. Salen de estudios como este, donde también comenzaron a diferentes topografías, si se fijan, cáncer de mama, próstata, bronquio, etcétera, agarran al azar las compresiones medulares, tomaron resonancia magnética y vieron la frecuencia de las topografías. Ya hablamos bastante de eso. No sé, tal vez ahí me ven si está el doctor Bram conectado para que, si ya está por ahí, para que nos ayude. Sí, está. Doctor Bram, mucho gusto, uno de nuestros neurocirujanos del hospital. Ya casi termino, doctor, para darte el espacio que nos ayudes acá. Solo cierro con 2 diapos más. El tratamiento médico, como hablamos de la parte inflamatoria de la médula, dexametasona va a ser nuestro estándar de nivel de evidencia 1. La recomendación sigue siendo A. La recomendación es comenzar con un bolus de 10 a 20 miligramos. La vía regularmente es endovenosa, aunque podemos usar la intramuscular. Recordemos que son 48 horas para que esto funcione, hasta un máximo de 72. Después de 72 horas instaurado, ya no vamos a poder desinflamar bien esa médula. Y recomendamos mantener un mantenimiento que puede oscilar 16 miligramos. Unos pueden llegar hasta 24 miligramos en 24 horas. Y después de 5 días, ningún ensayo clínico lo ha vinculado que tenga beneficio. O sea, que esto nos ayuda en las primeras 48 horas hasta un máximo de 5 días. Y con esto le doy el paso al doctor Brown. Nosotros, los aspirinos, porque soy aspirino de corazón, soy internista de base, tenemos un acrónimo para salir corriendo donde el cirujano y decirle, bueno, doctor Brown, necesito que me ayudes con este paciente de 36 años con una lesión hiperintensa en T2, en L4, que tiene dolor y me mejoró con el esteroide, y que no se mira con presión medular si la biopsiamos, la quitas, etcétera. Yo ocupo un acrónimo que es NOMS. La última S por su significado inglés es: si neurológicamente tengo afectación, como mencionamos al principio, debilidad, alteraciones sensitivas o pérdida de los esfínteres. Oncológico hace referencia si el paciente va a tener una expectativa de sobrevida que supere 3 meses. Tampoco no le voy a decir al neurocirujano, mira, este señor tiene 10 de Karnofsky, se va a morir hoy en la tarde, me lo quieres pasar a descomprimir o una biopsia. O sea, eso es algo muy importante que la especialidad tiene que definir. M hace referencia si está con inestabilidad mecánica de la vértebra o no. Una fractura congénita de una vértebra X, pongámosle una T12 o una C6. Entonces, si está desplazada o no, si hay más fracturas arriba abajo, si el paciente está con esa inestabilidad de la fractura. Y la C hace referencia a si tiene enfermedades diferentes sistémicas, si diabético, si hipertenso, etc. Entonces, con ese acrónimo, uno se plantea desde el punto de vista clínico qué tan urgente va a ser la intervención de neurocirugía. Lo ideal es que desde el principio les pidamos opinión, porque ahí sí les hago hincapié, quien toma la decisión de biopsia, descompresión o manejo conservador, por más que uno intente que al paciente, siempre es el cirujano. Entonces, doctor Brand, para que nos eche la mano con compresión medular y abordaje clínico y quirúrgico. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido. Gracias. Bueno, en primer lugar, este tema, pues definitivamente es un manejo interdisciplinario, ¿verdad? Y
así como el doctor dice, realmente nosotros lo primero que hacemos ante una lesión de esta es qué opina el oncólogo, porque el oncólogo es el que lidera este manejo. Entonces, lo que nosotros nos tomamos siempre es el no, también como base para nosotros, porque de eso depende qué es lo que vamos a hacer. Bueno, yo entiendo que esta charla es más enfocada a primer nivel de atención. Realmente nosotros en un primer nivel de atención no vamos a ver un cáncer así de entrada, sino que lo que vamos a ver o la consulta más frecuente va a ser una lumbalgia. Entonces es más como un tema de lumbalgia en atención primaria. Pues primero saber que las lumbalgias, pues del 100%, un 90, 85% son lumbalgias no específicas. Es decir, lumbalgias que no van a evolucionar algo quirúrgico. Como un 15% son quirúrgicos y de esos como un 10, 12% son radiculopatías, es decir, son cosas degenerativas, una raíz apretada o algo. Y de eso como un 3%, 1% son como patologías complejas. Ahí metemos infecciones que son más frecuentes y ahí va a entrar el cáncer. Entonces, si se fija, estamos hablando de que es como 1 o 2% de las lumbalgias que van a ser estos casos. Se los planteo porque de eso define el manejo. Entonces, nosotros, si estamos en nivel primaria de atención y vemos una lumbalgia, lo primero que la examinamos y todo y definimos. Ok, una lumbalgia solo es un dolor, vamos a pensar en un caso de entrada. No, lo que nos orienta o que nos hace de que esto sea crítico o una referencia, primero es la cronicidad, si apartándolo del agudo del tumor, si es una lumbalgia crónica o no. O segundo, si es agudo, si hay un déficit motor sensitivo, más si acaba de empezar, lleva un día con un déficit importante, el déficit de esfínter, como explicó el doctor, y déficit sensitivo en general. Entonces, si eso ustedes lo ven, que lleva un día, eso obviamente amerita una referencia inmediata. Ustedes valorarían hacer una rayos X o algo. Y lo que nos va a orientar todo eso va a ser una fractura patológica. Esos van a ser como nuestros diagnósticos. Y esa fractura patológica nos obliga a hacer una resonancia. Entonces, realmente la clínica es la que nos orienta. Cuando hablamos de ese como su grupo de patologías complejas, por ejemplo, el caso que se presentó hoy tenía ya el antecedente de ese cáncer rectal que había invadido la región pélvica. Entonces, eso nos orienta a que necesita una evaluación inminente y eso podría justificar el uso de esteroides en este caso. Pero en el resto de lumbalgias no justificaría el uso del esteroide. El uso del esteroide o la dexametasona específicamente lo vamos a hacer cuando sospechamos edema vasogénico, únicamente en tumores o algo infeccioso a lo sumo. Pero el resto de patología de lumbalgia no se va a beneficiar de la dexametasona. Entonces, como tampoco también recordarles que tampoco es un uso común de la dexametasona en general, solamente ante la sospecha de una lesión medular por tumor o algo infeccioso nos podría servir. Entonces, creo que es más el enfoque hacia atención primaria, o sea, la lumbalgia en sí, que es el síntoma de consulta por el que van a llegar. Y ya con el manejo realmente, pues ya se han hecho desde antes del 2000 diferentes como escalas para definir si amerita operar un paciente. El doctor hablaba mucho sobre el pronóstico de arriba de 3 meses o 6 meses, porque si tiene un pronóstico es donde uno valora algunas cosas. Hay una escala que nosotros usamos bastante, que es la de Tokuhashi, que se hizo en el 98, donde él valora el estado de funcionabilidad, es decir, el Karnofsky, valora el número de locus o lesiones que tiene, valora el número de metástasis que tiene, el cáncer primario también, y también el déficit motor con el que consulta. Es muy diferente que uno vea una lesión completa a que uno vea un paciente que hace 2 días estaba bien y hoy está con una debilidad. El paciente que está con la debilidad es mucho más emergente que el paciente que ya tiene un déficit por una semana. Por lo mismo que estaba diciendo el doctor, porque no lo vamos a recuperar. En cambio, un paciente que hace poco acaba de presentar esa debilidad, pérdida de esfínteres, ese paciente no surge. Entonces, a veces cuestionarían, porque en el Rosales es raro que lo hagamos, porque el Rosales nosotros a la mayoría de lo que atendemos son lesiones ya bien evolucionadas, demasiado infiltradas, ya con un déficit severo, con una escala de Frankel A. Entonces realmente ya cuando llegan es bien difícil ofrecerles una intervención quirúrgica. Mencionó también el doctor, lo que sí se debería operar son las inestabilidades. O sea, la inestabilidad es algo importante para operar. Entonces nuestras indicaciones son inestabilidades, hay que ver cómo lo hacemos. Usualmente lo que hacemos es meter tornillos y barras para hacerlo.
o en morbilidades nos limitan y no podemos hacer una cirugía, por lo menos una órtesis externa, un corset, TLSO o algo. Y lo otro es la compresión que agudamente está generando el problema. Por ejemplo, si nosotros vemos que el esteroide le mejora, es decir, al descomprimir el edema vasogénico, con más razón, a veces una laminectomía puede ser suficiente como para ayudarle. Y ahí aprovechamos el momento de hacer una biopsia, por ejemplo, y darle más herramientas al oncólogo para trabajar. Pero regreso a lo primero, esto es un manejo interdisciplinario, algo en lo cual deberíamos de estar en comunicación directa con el oncólogo y con todo el equipo, con el radiooncólogo para definir el mejor manejo. Entonces, eso, mi enfoque es como la lumbalgia, estar pendiente de la presencia de estos síntomas severos para usar una referencia de emergencia, tanto al neurocirujano, o si piensan que es algo oncológico, al oncólogo, o enfocarlo directamente. Yo creo que lo más frecuente es que nos lo manden a nosotros, porque ven la lumbalgia como el síntoma de consulta. Entonces, si ven síntomas graves, inmediatamente enviarlo y nosotros hacemos las interconsultas adecuadas. No sé si alguien... Gracias, doctor. Te agradezco la intervención. Quizás antes de pasar a las preguntas, por ahí vi al doctor Williams ¿Tiene alguna López. pregunta? Si las dejamos al final, doctor Brand, porque las ponen en el chat y ahí las vamos contestando y quería, porque ahí vi al doctor López, quiero aprovecharlo también. Doctor López, tal vez solo desde el punto de vista paliativos, bueno, manejo de dolor en general, ¿no? El doctor Brand nos acaba de ilustrar ahí con el abordaje de lumbalgia en primer nivel. Me parece muy acertada su intervención porque es como va a llegar el paciente al primer nivel. Estos pacientes nos cursan con un dolor mixto, somático y neuropático. Podemos tener el agudo típico del momento que se fracturó, principalmente con características somáticas, y si ya no pudimos resolverlo y ya no llegó con mucho tiempo, como nos cuenta el doctor Brand, nos queda con un neuropático crónico. ¿Qué les podemos ofrecer a estos pacientes para manejo del dolor? Tal vez si nos echan la mano ahí, doctor, por favor. Claro, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Bueno, pues la verdad es que es muy interesante el tema, ¿no? Porque, a decir verdad, es bien frecuente y algo desde el punto de vista de cuidados paliativos, pues también lo vemos nosotros durante la formación como una de las emergencias en cuidados paliativos, la compresión medular. Entonces, es importante, como ya hicieron muy bien mención los demás colegas, identificar temprano, ¿no? Poder hacer ese diagnóstico. Cuando ya llega tarde, si podemos decirlo así, el paciente en realidad se va a ver muy beneficiado en ser un manejo por cuidados paliativos desde el punto de vista, es un manejo de dolor neuropático. Y solo mencionar que es el dolor neuropático, pues nosotros ya lo clasificamos como un dolor complejo, ¿sí? Y no me dejarán mentir los demás colegas que el dolor neuropático pues requiere un pensamiento a diario de cómo va ese paciente, cómo puede mejorar, probablemente encontrar el control ideal con medicamentos pues requiere más de 2 o 3. Nosotros en cuidados paliativos utilizamos mucho la escalera analgésica de la OMS y que además le da soporte la Asociación Internacional para el Manejo del Dolor. Y entonces, en ese sentido, el manejo del dolor neuropático para poder brindar esa calidad de vida que queremos dar, independientemente sea en el momento agudo o en el momento crónico para el manejo, hablamos de que este puede ser de entrada con opioides, ¿no? Hay quienes pues todavía mencionamos que pudiera ser con morfina, pero esto ya va requiriendo sí un medicamento que ya lo mencionaron a la par de esto, que es la dexametasona, ¿no? Podemos hacer esas dosis de 8 a 10 miligramos cada 8 horas. Al inicio, en momentos agudos, o cuando hay crisis también, pues nosotros echamos de mano de esto. Aparte de eso, uno de los opioides que muchos más nos gusta utilizar, pues porque es un bloqueador de la NMDA, pues la metadona, ¿no? Y a la par hay que utilizar anticonvulsivantes, inhibidores de glutamato.
Por ahí también pues, se va hablando de un escalonamiento del uso de los medicamentos. Pero básicamente hay que hacer esta combinación recordando que es una lesión del sistema nervioso central, ¿no? Y que en los inicios que identifiquen, por ejemplo, en primer nivel o segundo nivel, pues va a ser importante la sintomatología que mencionaron. Y al referir, pues podemos hacer el manejo en el tercer nivel, hablando de una escalera analgésica para el dolor neuropático, ¿no? Y en el primer paso, pues esto lo podemos encontrar como los corticosteroides, muy bien mencionados. En el segundo paso podemos hacer uso de los antidepresivos tricíclicos, un antiepiléptico, y vamos escalonando, ¿no? El tercer paso, hacemos uso de un antidepresivo tricíclico con un antiepiléptico. Y en cuarto paso, pues vamos hablando ya de un bloqueador de los canales de receptor de NMDA. Y en el quinto paso, pues ya estamos hablando de analgesia por intervención, pues una analgesia a nivel espinal, que sería algo que ya tendríamos que igual nosotros pedir una evaluación por el colega respectivo, ¿no? Pero lo más importante que quisiera que se llevaran y para el manejo de este tipo de situación es que el síntoma inicial siempre va a ser el dolor y tenemos que diferenciar entre ese dolor agudo y ese dolor crónico que el doctor Leandro ya les mencionaba, para poder definir también pues las otras características de estos pacientes con una compresión medular. Más hablar del manejo como tal crónico, porque para hablar un manejo de dolor neuropático tendríamos que agarrarnos otras 2 horas para poder extendernos un poco mejor y no tenemos tiempo. Sí quiero que se lleven eso de que el manejo del dolor neuropático de forma crónica pueden verlo mezclado estos medicamentos, ya sea un opioide con un anticonvulsivante, el bloqueador de la NMDA, que sería como lo ideal. Es importante saber que también estos pacientes, cuando son por manejo crónico, van a tener medicación de rescate. ¿Sí? De rescate, generalmente rescatamos un opioide con uno de la misma mecanismo de acción o parecido, y que no se extrañen al encontrar pacientes manejados con metadona que pueden estar siendo rescatados con morfina por vía subcutánea, y a eso agregado una amitriptilina por cada 12 horas, por ejemplo, y el uso de, pues, el que todos conocemos como acetaminofén. Pero se hace uso de esta mezcla por la complejidad del tipo de dolor. No sé si queda un poco más claro, pero el abordaje igual, como mencionan, es multidisciplinar, y agradezco a la Oficina de Cáncer, al doctor Leandro y a los demás ponentes que nos den el chance de hablar un poquito acerca del manejo paliativo, pero creo que con cáncer vamos de la mano con el objetivo de apoyar al paciente en cualquier momento de esta enfermedad. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctor, se lo agradezco. Y cerrando, para pasar a las preguntas, vimos que compresión medular es un evento agudo, como me encantó como lo definió el doctor Brown. Pensemos en lumbalgia. Yo creo que ese es el principal mensaje que nos dejó ahora. Abordémoslo como lumbalgia, pero que lo dejó muy claro. No vayamos de atrás para adelante. Comencemos con lo básico. Comencemos en lumbalgia y es así como lo vamos a presentar. Una lumbalgia de difícil manejo del dolor. Los estudios ya vimos que podemos hacerlo desde el más simple hasta el más complejo, pero quizás nos toca mandarlo a evaluación multidisciplinario, y el tratamiento se decide grupal. Ya vimos 3 especialidades que conversamos ahora para un solo tratamiento y definir lo mejor para nuestros pacientes. De nuestra parte, pues aquí cerraríamos. Me gustaría saber si hay alguna pregunta en el chat. Doctor Fuentes, no sé si hay alguien que haya preguntado algo, ya que está ahí el doctor Brandt, que lo puedan aprovechar, o cualquiera de nosotros, el doctor Mariano, yo, la doctora Chacón, o incluso el doctor López para manejo del dolor nos podría apoyar. Sí, gracias, doctor. Bueno, primero felicitarles. Una teleclínica verdaderamente interesante con información
de gran interés. Gracias, por supuesto, al doctor Brand y al doctor López que nos han acompañado y han dado su forma de ver esta situación en el caso específico que han tratado. Tenemos una pregunta, doctor, de parte de Romeo Ramírez. Dice lo siguiente: buenas tardes a los colegas. ¿Qué opinan de la radiocirugía y la braquiterapia en estos casos? Saludos desde el Hospital Rosales. Un saludo a la emergencia del hospital, ¿verdad? Nuestra querida casa. La radiocirugía tiene indicaciones muy precisas, nunca van a superar a la descompresión quirúrgica manual. Ahí el doctor Blanc ya se va a molestar si digo que supera, pero eso jamás va a superar la habilidad de un cirujano, ¿no? Tiene indicaciones precisas y tiene el problema es que una dosis muy alta de radiación, donde puede haber bastante daño perilesional. Lo usamos principalmente en lesiones del sistema nervioso central, únicas que no superen más de 4 centímetros en una parte que no vaya a causar mucho problema, por ejemplo, cuerpo calloso, está proscrito, tálamo, etcétera, donde puede haber mucho efecto secundario. A nivel de una compresión medular, la radiocirugía puede ayudar con lesiones pequeñas, principalmente las que están epidurales y adentro de la médula. Las que están en la columna per se no funciona radiocirugía. Esa decisión quizás se la tomamos o se la mandamos a radio-oncólogo porque es una dosis bien alta de radiación y es un paciente que tiene una expectativa de vida que no va a ser muy largo, no estamos hablando de 3 a 6 meses y lo que queremos es más una radioterapia antálgica o citorreductora. En algo que va a ser potencialmente curativo sí consideraríamos radiocirugía, pero habría que analizar cada caso. Muy bien, gracias, doctor. También el doctor Romeo Centeno pregunta por cuánto tiempo el esteroide en la compresión medular. Ahí vamos. Me gustaría que los tres diéramos una opinión, porque desde el punto de vista oncológico, después de 5 días, ningún ensayo clínico en oncología me ha demostrado que puede disminuir el edema vasogénico de la médula. Después de 5 días, en la parte aguda, porque el doctor López mencionó algo muy importante, manejo del dolor ya crónico neuropático tiene otro efecto, el esteroide. El doctor Brand también menciona otra cosa, cuando está hablando de edema vasculogénico funciona, pero en los otros dolores de lumbares no estaría tan indicado. Así que se lo voy a dar como emergencia oncológica, después de 5 días no hay algo que me asegure para mejorar el edema vasogénico de la compresión medular. Ahí me gustaría que el doctor Brand y luego el doctor López nos diera su punto de vista. Así que primero lo mismo, ¿verdad? Porque es lo que la evidencia nos ha demostrado, pero realmente, porque en los países desarrollados lo que hacen, ven a este paciente, le ponen su esteroide y lo terminan operando rápido o resuelven de alguna forma. Nosotros no. Entonces nosotros, por ejemplo, en los hospitales estamos acostumbrados a dar mucho tiempo porque el paciente sigue con su edema vasogénico al fin y al cabo. Ya no es igual de efectivo y empezamos a entrar a todas las complicaciones que eso genera. Es bien difícil decir una fecha realmente, porque es bien difícil, realmente cada vez, si le damos más tiempo, realmente es un error de nosotros o un error del sistema no hacerlo rápido por una u otra razón, ¿verdad? Pues se sabe eso, 5 días, una semana, lo más. Después realmente el efecto va a ser menor, ¿verdad? Porque el edema vasogénico va a ir disminuyendo y va a haber más edema citotóxico que vasogénico. Entonces es bien difícil definir un día o decir sí tanto tiempo. Que ven estas lesiones, den el esteroide y refieren. Es más una pregunta para nosotros en el hospital con los pacientes ingresados. Sí. Doctor López, no huyan. El audio, doctor López, por favor. El audio. Anita cree que nos ayuda con el audio del doctor López. Sí, puede, tiene abierto el perfil. No. Tiene acceso, doctor. Sí. Lo tiene en mute, doctor. Está cerrado el micrófono del doctor. Él. Ahí está, ya. Ahora sí. Perdón, para variar problemas técnicos. Nos estaba regañando porque solo 5 días lo damos. Eso estaba dispuesto. No, la verdad es que desde el punto de vista, yo concuerdo con el tiempo, ¿no? Porque se va buscando el objetivo de que todo el efecto que necesita el paciente, pero cuando ya llega con nosotros, pues nosotros vamos más a la respuesta que vamos teniendo con el paciente
teniendo en cuenta que la dexametasona pues, tiene los menos efectos de todos los esteroides, ¿no? Y por ahí, ¿no? Pero la cuestión es, a largo plazo, igual nosotros podemos ir disminuyendo esa dosis. En un momento que lo podemos quitar, pero si se recuerdan cuando les mencioné, estos pacientes van a tener crisis también. Al tener estas crisis, pues nos apoyamos nuevamente en un esteroide, una dosis moderadas o altas para bajar esas crisis, una semana de nuevo, 5 días, y retomamos. Ahora, aparte de eso, el esteroide también, nosotros vemos otro tipo de bondad, si le queremos llamar así, porque estos pacientes pues pasan por mil situaciones y no solo es el dolor el que va teniendo el problema. Entonces, aparte de eso, pues la dexametasona o el esteroide, que podríamos pasar a prednisona si quieren después, nos va a generar, lo damos en la mañana, actividad, me refiero a actividad cognitiva, un poco más de alerta, y además también pues, va a generar un poco más de apetito también. Nosotros le vemos esos otros beneficios en el uso del esteroide. Sí, completamente de acuerdo en el inicio y tal cual así lo mencionan los libros en cuidados paliativos, compresión medular, DEXA 8 a 10 miligramos cada 8. Y luego ir viendo dosis, reducción en base a la respuesta que va teniendo el paciente. Pero en cuidados paliativos tenemos la tendencia a utilizarlo por mucho tiempo más, pero porque vamos buscando otros efectos también aunados al manejo que ya se le está dando para el dolor. Y ya deja de ser el principal para el manejo del dolor, sino que viene a ser un coadyuvante. Sí, complementando eso y también un poco de experiencia de los tumores, que nosotros tenemos muchos pacientes con mucho tiempo ingresados de tumores cerebrales, que una fisiopatología parecida, realmente hacemos lo mismo, o sea, cumplimos el esteroide unos 5 días, empezamos a hacer un destete y cuando los síntomas empeoran, volvemos a dar otro, como pulsos de esteroides ocasionalmente. Entonces, en la columna podría ser algo similar que nos va a ir sirviendo cuando cae en una crisis de algo, ¿verdad? A veces se ponen más focalizados y utilizamos nuevamente otro boost de esteroides, eso los normaliza, llevamos un Karnofsky adecuado y así operamos un paciente, por ejemplo. Entonces, podría usarse eso, pero ya son casos bien puntuales, pues. Y complementar con lo de radiocirugía que mencionaba. No es que la radiocirugía sea mejor o peor, sino que usualmente la radiocirugía, el enfoque que tiene es más acceder a esos lugares que no podemos llegar con la cirugía. Por ejemplo, una lesión maligna bien diseminada, en ocasiones lo que hacemos, la cirugía va más para descomprimir, tomar biopsias y haciéndolo de la forma más segura, donde uno puede entrar de forma segura, y el resto a veces uno no lo deja con el objetivo de radiocirugía en ese punto, idealmente, ¿verdad? Entonces uno puede hacer, por ejemplo, entra a hacer una lámina, descomprime toda esa zona y puede dejar un foco pequeño del cuerpo para hacerlo por radiocirugía. Podría ser un enfoque que se puede hacer. Entonces es más como un complemento o lesiones que de verdad no podemos entrar a resolverlas quirúrgicamente. Tenemos más preguntas, doctor Luis. No, doctora, eso precisamente iba a comentarles. No tenemos más preguntas a través del chat. No sé si alguien de los participantes quiera abrir su micrófono y hacer preguntas a viva voz. Este es el momento para poder realizarlas. Preguntas o comentarios. Yo creo que se les invita a que lo hagan, ¿verdad? Ha sido un abordaje muy interesante de este caso, teniendo aquí a 3 especialidades que nos puedan orientar y pues dar las mejores pautas de abordaje y de una referencia también oportuna desde el primer nivel de atención hacia el área de especialidad, ¿verdad? Bueno, si no tenemos, pues darle las gracias por su participación. Sabemos que si no hay preguntas en ese momento, pero sí ha sido una teleclínica muy interesante, un abordaje integral que tenemos que
que tener. Y yo creo que estos temas son importantes porque muchas veces nos topamos con ese tipo de pacientes y nos entra la duda, qué hacer, si referimos, damos tratamiento. Entonces, estos son las líneas o los abordajes que debemos de conocer para poder dar un tratamiento adecuado a nuestros pacientes. Así que damos las gracias por su participación y doy el micrófono al doctor Leandro para que podamos cerrar la teleclínica. Bueno, primero pues agradecer, doctor Brand, doctor López. Al doctor López lo agarramos ahí de imprevisto entre el público. Doctor Brand, muchas gracias por tu tiempo. Sé que saliste corriendo a la consulta para apoyarnos. Y a los colegas que nos están escuchando, pues los invito a que nos acompañen pues y aclaren sus dudas. Nos hacemos más fuertes todos cuando todos participamos. Las experiencias de ustedes son igual o más importantes que las que nosotros vivimos. Para nosotros en el tercer nivel es fácil porque estamos todos juntos y la decisión la tomamos entre 3, 4 y con todos los apoyos diagnósticos. Lo difícil es primer nivel cuando, como decía el doctor Brown, ustedes no van a pensar en cáncer, comiencen a pensar en una lumbalgia y de ahí clasifíquenla, ¿no? ¿Y qué pasa cuando el paciente ya me llegó después a la unidad de salud, después de que ya tiene 6 meses de estar resuelto el problema con el dolor neuropático, ya con plan de paliativista, etcétera? Aquí todos somos un eslabón importante en la cadena y esta lucha pues la ganamos todos juntos. De mi parte, pues muchas gracias, agradecer a INS y a ECO pues, que nos permiten estos espacios. Aprovecho también para agradecer también a nuestros residentes, les gusta trabajar bastante. Y pues a los escuchas y a todos, pues muchísimas gracias. Buenas tardes.